Hoy vamos a hacer unos kebab. Hola, bienvenidos a Loco por las Carnes. Yo soy Heiker Márquez y en la descripción del video te voy a dejar todos los ingredientes de esta deliciosa receta. Vamos a empezar. Comenzamos sazonando la carne con sal, un toque de paprika, cilantro en polvo, y esto lo hacemos por ambos lados de la carne. Aquí tengo bien cortadito pimientos rojos, verdes y amarillos, ajo bien cortado y media cebolla bien cortadita, chiquitica en cuadritos. Por último le doy un toque de pimienta recién molida y ahí comenzamos a amasarlos con la mano. Es muy importante que nos tomemos un tiempo para amasarlo bien, para que la proteína de la carne se active y se nos pegue en la mano. Una vez que ya se nos pegue bien en la mano, ahí es el momento de entonces dejarlo reposar por un plazo de media hora dentro del refrigerador. Lo vamos a cubrir con un papel film o con un pañito que esté bien limpio y lo vamos a guardar en el refrigerador. Transcurrido la media hora vamos a empezar a acomodarlo. Puede utilizar unas espadas, unos pinchos de chuzo o de brocheta. Una vez tengamos ya bien acomodada la carne, entonces nos vamos a ir al carbón. Lo vamos a acomodar encima de la parrilla, pero en el mismo lugar donde esté la candela, y nos vamos a esperar hasta que se empiece a dorar. Una vez que ya se despegue solo el palito de chuzo, o sea, que ya se despegue el kebab de la parrilla, ese es el momento de seguirle dando vuelta. Y vamos a buscar que nos quede una costrica bien dorada. Así, de esta manera. Bueno, familia, de esta manera les debe de quedar el kebab. Esto es una versión porque la original debe de ser con carne de cordero, pero yo la hice con carne molida de carne de vaca y quedó realmente muy sabroso. Esto sirve para acompañarlo con arroz, un arroz amarillo o con unos vegetales también asados a la brasa. También se acompaña con garbanzo frito, con un refrito de garbanzo que queda muy bueno también. Consejo, debes de prepararle una salsa porque comérselo así se te va a atrabancar la garganta como a mí me pasó. Nos vemos para la próxima. Recuerda siempre dejarme un buen like, comentar qué te pareció la receta, compartirla con tus amistades y suscribirte. Nos vemos en la próxima.